Saludos en el nombre de Cristo Jesús te damos en esta nueva entrega de tu programa Mensajes de Vida. Damos una cordial bienvenida a cada amigo, a cada hermano que nos sintoniza en este su programa. Recuerden que estamos estudiando el libro Camino a Cristo. Y les recordamos que si está interesado en un ejemplar de este libro, puede comunicarse con nosotros, puede escribirnos a nuestro Facebook. Así que Ana, ¿qué te parece si arribamos en el capítulo 3? Un capítulo muy extenso, con mucho contenido, maravilloso capítulo, pero antes hay que hacer algo especial, porque la palabra de Dios no se discierne con la sabiduría humana. Así es. La palabra de Dios siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderla. De lo contrario, jamás podremos comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que en este momento vamos a implorar la unción del Espíritu Santo para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Así que le invito a inclinar el rostro para orar. Padre bueno, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por una semana que nos regalaste y ahora nuevamente, Señor, nos permites poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra siempre nos llena, nos nutre. Pero sabemos, Señor, que al estudiar tu palabra humanamente no podemos hacerlo, no podemos comprender. Por eso imploramos la unción de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender, a comprender, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Y al entenderlo, Señor, permite que pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos llevarlo hacia el camino de la práctica. Te pido una oración en especial, Señor, por las personas que ya se han conectado y por las que estarán, Señor, con nosotros en esta noche estudiando tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan, es un placer estar nueva vez con ustedes, recordándole que estamos estudiando este libro y que el propósito del estudio de este libro es que usted y yo podamos conocer al ser más maravilloso de todo el universo, la Amén. persona que más nos ama al punto de dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y estamos estudiando este libro no con el propósito de que usted compre el libro lo estamos regalando, no estamos negociando, el único propósito es que queremos que todo ser humano pueda alcanzar salvación en el único que la hay, en Cristo Jesús. La Amén. seguridad, el camino, la verdad, la salvación, la resurrección es Cristo Jesús. Así que debemos tú y yo hoy empezar a caminar a Cristo. Entonces hoy Ana vamos a tratar el capítulo número 3, el poder maravilloso, un poder maravilloso que convence. ¿Te han convencido, Ana, alguna vez de hacer algo que tú no querías hacer? Sí. Ves que muchas veces hay influencias, a veces no queremos hacer cosas, pero hay gente que ejercen influencia, tienen un poder de influencia, nos convencen. Tírate que no es nada y nos tiramos. Compra esto, lo compramos. Hazte esto y lo hacemos. Hay personas que han caído en hábitos como drogadicción, tantas cosas malas, otras quizás buenas. Hay personas que te motivan también a hacer lo bueno. Ujú. Por ejemplo, Dios es un motivador por excelencia. A veces uno tiene Amén. miedo de hacer cosas que son para su beneficio y uno encuentra alguien que lo motive. Entonces, hoy en el tema, un poder maravilloso que convence, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el ser humano tratando de convencer para que pueda hacer lo mejor que tú y yo podemos hacer. Caminar hacia Cristo. Amén. Entregarle nuestra vida a Cristo. Así que, ¿qué encontramos? Recuerden que estamos parafraseando, estamos tratando de analizar. Lo importante sería que usted tome un ejemplar y lo lea y pueda también conocer y estudiar este maravilloso libro. A- Así es. El libro empieza con preguntas. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Y esa creo que es una pregunta que todos tuvimos en algún momento de nuestra vida. Y es una pregunta que hay muchas personas que actualmente tienen esa pregunta. ¿Cómo yo puedo llegar a los pies de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tengo que yo hacer para ser perdonado? ¿Cómo yo puedo obtener la justicia por parte de Jesús? Esa pregunta me la hice yo hace años atrás y por medio de la escritura pude comprender
cuál era el único medio por el cual yo podía obtener perdón. Y esa pregunta se le hicieron un grupo de personas hace años atrás, después de que Jesús había muerto. Estaban los discípulos y nos cuentan que después de que Jesús descendió al cielo, los discípulos llegan a un momento donde están unánimes, todos están en un mismo pensar, en un mismo sentir, todos tienen su mismo gozo. Y en ese momento el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles. Y cuando el Espíritu Santo llega a la vida de ellos, ahora ellos llegan y quieren dar ese mensaje, quieren dar ese mensaje de salvación. Quiere que el mundo entero sepa que hay alguien que puede perdonar sus pecados y que hay esperanza para ellos. Entonces ellos se hicieron esa pregunta que nos hacen acá. Está bien, yo quiero ser perdonada, yo quiero cambiar, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esa fue la pregunta que ellos se hicieron. Y Pablo se lo respondió con una sola palabrita. ¿Cuál fue la palabra, Rafael? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados. Mira, Ana, algo muy interesante que hace la pregunta, ¿cómo ir a Cristo? Sabe que nosotros, los seres humanos, si vamos, por ejemplo, a buscar un empleo, nos presentamos ante el jefe con un currículum. Estas cosas yo hago, yo sé esto, tengo tantos años de experiencia y de acuerdo a eso podemos impactar y conseguir el trabajo. Si nos presentamos, el que está enamorado de una chica se presenta, yo soy fulano de tal y soy esto y el otro. Y siempre los seres humanos estamos presentando nuestros credenciales para llamar la atención o para caer bien. Entonces, resulta chocante a veces cuando nosotros vamos a presentarnos ante Dios o cuando alguien nos invita a conocer a Jesús. Entonces queremos presentarnos ante Dios como lo que en realidad no somos. Hay personas que deciden hacer sacrificio. Cuando yo cambie voy a entregarme. No. La única manera de presentarse ante Dios es tal y como somos. Reconocer que nosotros somos pecadores. Arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de la mente. Es un cambio de los patrones de pensamientos. Entonces, por ende, arrepentirse, vamos a estar viendo que ni el ser humano puede producir eso. Uh-huh. Que ir a Cristo tampoco es cosa del ser humano, Ana. Que es Cristo quien nos atrae por su gracia, con su amor. Eso lo vimos en Amor Supremo, el capítulo 1, que el camino a Cristo es que Jesús poniendo como esos dulcitos así, y atrayéndonos como a niños. Mira, un juguetito. Si quieres atraer a un niño, cuando un niño no te quiere, ¿qué tú haces? Busca la manera. De modo que nosotros, como el pecado es enemistad con Dios, es Dios quien se encarga de no darnos juguetitos. Dios nos dio a su Hijo unigénito, único en su clase, para morir en la cruz por nosotros. Dios nos ofrece las maravillosas mansiones eternas. Dios nos ofrece vida eterna. Y todo ese porvenir mejor y todos los regalos que Dios nos ofrece es atrayéndonos. De modo que el arrepentimiento y todas las cosas, toda buena dádiva y don perfecto, dice el apóstol Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si el pecado es enemistad con Dios, Ana, entonces ahora vemos que la obediencia no es algo previo al arrepentimiento, que la obediencia es consecuencia de yo arrepentirme, aceptar al Señor. Porque el amor pone todo en regla. Mas, sin embargo, ni todas las reglas del mundo pueden producir una gota de amor. Y eso puede hacer el amor transformar la vida del ser humano. Así que el arrepentimiento también vemos que es producido por la gracia de Dios. Amén. También pudiéramos agregar que para llegar a Cristo Jesús simplemente es a un paso y reconocer mi estado, que yo necesito salvación. Yo necesito que alguien me ayude. Cuando nosotros necesitamos ayuda, hablamos, pedimos. Si estoy cargando algo y yo no aguanto con la carga, automáticamente voy a pedirle ayuda a alguien. Y eso mismo es cuando llegamos a Jesús, simplemente reconocer que necesito su ayuda porque con mis fuerzas ya no puedo.
Y gloria le damos a Él porque a Él no le importa la hora, el día, ni nuestro estado de ánimo. Él siempre está ansioso, con sus manos abiertas, esperando ahí para darnos las fuerzas y para confortarnos en nuestros momentos de angustia y aceptarnos tal como son. Amén. Vemos que el capítulo muestra, Ana, y amigos que nos sintonizan, que hay una diferencia muy marcada, muy amplia en lo que es arrepentimiento o tristeza o miedo a las consecuencias. Y nos pone el ejemplo de Judas, quien siente arrepentimiento por lo que hizo. Vemos el caso de Balaán y así por el estilo, nos pone varios ejemplos. Pero vemos que el arrepentimiento arrepentirse es odiar lo malo, es rechazar lo malo. Te pongo un ejemplo vívido, un ejemplo claro. Hay personas que cometen un delito y pagan el delito. Por ejemplo, una persona roba, va a la cárcel. Y esa persona no vuelve a robar porque tiene miedo de ir a la cárcel. Ahora, si quitaran de cuando tú robas, no tienes que ir a la cárcel. Si eso no fuera un delito, entonces el ser humano lo hiciera. Es decir, que no tiene que, si no hubiera pago, no tuvieras que pagar en la cárcel por matar a una persona, tú o yo, estaríamos dispuestos a no tener el deseo de orar. Vemos que, de matar, perdón. Vemos que hay cosas que nosotros nos abstenemos o que nos entristecemos porque las hacemos por las consecuencias, por el medio de la consecuencia, y no porque estamos arrepentidos, porque el arrepentimiento es un cambio de los patrones de la mente que solo puede producir en nosotros el Espíritu Santo, que ya odiamos el pecado, que ahora podemos amar aún a los que nos odian. Eso solo puede producirlo Dios en nosotros. Vemos el caso de Faraón. Se arrepentía Faraón, pero para escapar del castigo y de las plagas. Así muchas veces, Ana, vemos que la gente cuando tiembla la tierra, muchas veces se arrodilla y se da en el pecho. Pero pasó el temblor y vámonos a bailar, a beber porque el mundo sigue. Entonces, eso no es arrepentimiento. Eso es miedo a las consecuencias del momento. Entonces, el arrepentimiento es, aunque tiemble la tierra, aunque no tiemble, aunque la cosa esté buena, aunque la cosa esté mala, aunque me dejen dinero ahí, aunque alguien me fastidie, no tener las intenciones de hacer lo incorrecto. Eso es arrepentimiento. Amén. No es lo mismo simplemente sentirse mal por la acción, arrepentirse de corazón. Un pastor muy conocido decía que si nosotros realmente hubiera un temor, no temor de miedo, sino un temor a Cristo, dice, ¿qué pasaría si por cierto tiempo dirían, bueno, todo mundo puede fornicar? Dice, ¿cuántos seres humanos, incluso cristianos, tomarían, si vamos a poner 2 días, bueno, está libre 2 días, no hay ninguna consecuencia si por 2 días usted fornica? Entonces dice, ¿cuántos quedarían firmes y decir, yo no lo voy a hacer? Y cuántos dirían, bueno, como no hay consecuencia, entonces yo lo puedo hacer. En nosotros como seres humanos siempre va a estar el deseo de caer al pecado. Siempre somos atraídos al mal, porque el enemigo trabaja 24 horas para mostrarnos las cosas en las cuales nosotros son tentaciones. Y él está encargado ahí de que nosotros estemos siempre, él siempre nos pone tentaciones para que nosotros caigamos. Pero el único que nos puede dar las fuerzas para vencer y saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo es el Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros pidamos la unción del Espíritu Santo para que cuando vengan momentos de angustia, en vez de sentir el deseo de hacer lo malo, sintamos ese deseo, ese arrepentimiento de no volver a hacer esa cosa que, en primer lugar, no es saludable para mí. Y segundo, entristece el corazón de Dios. Y muchas veces las cosas que nos gustan hacer y que volvemos a hacer una y otra vez es para consecuencia nuestra. Porque si robamos o matamos, al final el que va a estar preso es el que roba y mata. Si mentimos, esa mentira nos va a traer una consecuencia grande. Y más adelante vamos a ver cómo una sola decisión
que para mí en estos tiempos quizás yo la hubiera visto como, eso no era nada. Dios le pide algo a Adán y a Eva que se veía tan simple, pero como vemos la desobediencia y trajo un caos al mundo entero. Eh, pero así como hubieron personajes que nos muestra la Biblia, en los cuales nunca hubo un arrepentimiento sincero, sino nada más un sentimiento de culpabilidad, vamos a decir. También Dios nos presenta hombres donde también cayeron en el pecado, pasaron por situaciones difíciles en su vida, mas sin embargo en ellos hubo un arrepentimiento verdadero. Y es el caso de David. David escribió un salmo tan maravilloso que cuando yo lo leí, eh, cada palabra que él decía, yo sentía como que me exprimía el corazón. David fue uno de los personajes que cuando leemos siempre en la Biblia, si usted ha escuchado la historia de David, o los niños incluso siempre se sabe que David fue un valiente guerrero que mató a un gigante, que fue un jovencito que tenía eh, mucha pasión y también, no sé cómo se dice, brave, ahí se me olvidó, no sé ni inglés y no se me viene la palabra, que no le tenía miedo a nada. Entonces, no le tuvo miedo a un gigante y él decía que él no le tenía miedo ni a animales feroces ni a nada. Pero vemos también que luego la Biblia presenta en un futuro cuando hay un David que en el principio no le tenía miedo a nada y quería hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, pero llega un momento donde él viene y cae en el pecado. Pero en él no vino en excusarse, ni tampoco en señalar fue culpa de cierta persona. Al contrario, David reconoció su pecado y se humilló ante Dios y se dio cuenta que ese pecado lo iba a alejar de Dios. Y él tenía la necesidad de que Dios lo perdonara. Por eso en Salmos 51, 3, 16, él dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, yo reconozco mi transgresión. Siempre tengo presente mi pecado. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría que tu salvación. Líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Amén. Ana, algo que quisiera puntualizar en este tiempo y proseguir aquí un poquito con David es el título. Volver a remarcar algo. Un poder maravilloso que convence, pero que convence ¿de qué? ¿De qué nos convence? De pecado. Todos, a veces nosotros lamentamos las consecuencias del pecado, pero no tenemos pesar por el pecado. Vemos a David que está teniendo pesar por el pecado, no lamentándose por las consecuencias, porque quizá iba a ser destronado, porque quizá iba a ser removido del trono, porque Dios, no, estaba teniendo pesar por el pecado. Escucha, muchas veces he escuchado la expresión, ay, yo quisiera que no hubiera cárcel para que tú vieras. Como quien dice, si no hubiera cárcel, te arranco la cabeza. Esas son expresiones que salen de un corazón no arrepentido. Porque cuando hay arrepentimiento es un cambio de la mente. Y quiero puntualizar algo. Dice aquí una partecita, sin embargo, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y de lo sagrado de la santa ley de Dios. Jesús dijo en San Juan 16, 7 en adelante, que cuando el Espíritu de Dios viniera, cuando Él enviara el Consolador, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese poder que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos hace ver nuestra condición ante Dios, ante los hombres, ante los ángeles, ante todo el universo, que no hay nada bueno en nosotros y que el único que puede guiarnos a toda verdad y puede cambiar la mentira por la verdad es una fuerza exterior. Y ahí caigo con David, que David dice
que lo limpie, porque para que su conciencia no quede turbia, su mente no quede turbia. Porque el pecado, Ana y amigos, enturbia la mente, mancha la mente. Ujú. Entonces vemos, Ana, que el pecado no es solamente lo que se exterioriza. El pecado es un problema con la mente del ser humano, que todas las tendencias son de continuo hacia el mal. Y muchas veces podemos estar, Ana, haciendo lo correcto, pero con un propósito incorrecto en nuestro interior. Me explico más fácil. Yo puedo agarrar y dar $1,000,000 y repartírselo a los pobres para que ahora las noticias hablen de mí y yo creerme, ay, yo sí soy bueno. Y el apóstol Pablo dice que si repartiera todos mis bienes y no tengo amor, si el amor de Cristo no ha sido puesto en mi corazón y todo procede de un corazón sin egoísmo, sin buscar lo suyo, no ha habido un arrepentimiento. De modo que sentir el arrepentimiento, dice esta partecita, es algo que no se genera por nuestro propio poder. Se obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Amén. Dios es que nos justifica, Romanos 8:33, Romanos 8:33, Levítico 28 dice que yo soy Jehová el que lo santifico. Y siempre tengo que repetir Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer. El ser humano no puede producir de sí nada bueno porque fuimos vendidos al pecado. Nacimos en pecado y fuimos educados en el pecado. Entonces tiene que haber un cambio de la mente para que el ser humano pueda producir algo bueno. Y caemos en lo que vimos en el capítulo anterior, cuando Jesús habla a Nicodemo. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Amén. Y tú mencionaste algo al principio, que lo continúa acá en la página 29, que para llegar a Cristo Jesús no podemos no arrepentirnos de todas las cosas, que es lo que siempre quisiéramos hacer para poder yo ir a la iglesia o ser cristiano. Era una de las cosas que decimos, tengo que dejar de hacer lo que usualmente hago, tengo que dejar el vicio, tengo que dejar las joyas, tengo que dejar de hacer muchas cosas, pero no podemos por nuestras propias fuerzas dejarlo. Primero tenemos que llegar a Cristo Jesús y ya luego Él nos ayudará por medio de su Espíritu Santo, quitando todo eso, y eso es a través del tiempo. No hay ni una persona que pueda tener un cambio radicalmente de un día para otro. Todo es un proceso. Cuando estudiamos, no aprendemos a leer desde el primer día que vamos a kindergarten. Nos va tomando un tiempo. En el primer año vamos avanzando en la lectura, en el segundo vamos avanzando en la lectura y escritura. Y así todo es un proceso, y como en las clases, en la escuela regular, de igual manera así es la vida cristiana. Es una escuela donde día a día vamos creciendo por medio de Cristo Jesús, quien va cambiando y quitando las cosas, sacando las cosas malas y atrayendo las cosas buenas. Cuando Jesús escogió sus 12 discípulos, la Biblia nos presenta en los evangelios que cada uno tenía diferente carácter. Cada uno venía de diferente cultura y también de diferente estatus social. No todos eran estudiados, pero tampoco no todos eran pescadores. Y cada uno tenía un carácter diferente en el cual fue moldeando a través del tiempo. Pero lo primero que ellos hicieron fue responder la pregunta de Cristo. Ven y sígueme. Y ellos lo seguían. ¿Cómo lo seguían? Con su mal genio, enojados, orgullosos, quizás con el deseo de seguir ganando dinero en la pesca. Tenían el deseo de seguir peleando, se querían preparar para pelear, pero las batallas de Cristo Jesús eran totalmente diferentes a la mentalidad de ellos. Pero así con todas sus cosas, Jesús los llamó, ellos aceptan el llamado y ahora lo siguen. Y ese es el mismo llamado que Cristo Jesús nos hace a nosotros diariamente. Ven y sígueme. Como estamos, así Cristo Jesús nos quiere. Cuando llegamos a conocer a Jesús, entonces ahora Él ya va quitando
Al que le decía hijo del trueno, ahora se vuelve el discípulo del amor. Quizás al que antes tenía el deseo de pelear contra los romanos, ahora quizás se da cuenta que la única pelea que existe es por medio de la oración y Cristo es quien pelea las batallas por nosotros. Y eso es lo que hace Cristo Jesús. Lleguemos ante Él tal como estamos y Él hará esos cambios, así como lo hizo con los discípulos. En Mateo 11:28, Cristo Jesús dice, venid a mí todos vosotros que estás cansados y agobiados, y yo os daré el descanso. Amén. Yo me estaba riendo solo, pero Ana no sabe ni de qué yo me estaba riendo. Ella se estaba hasta por reír. Y es que a veces nosotros buscamos excusas como tan de niño, tan tonta, porque mira, voy a poner ejemplos básicos, ejemplos que todos lo vamos a entender. Lo que tú acabas de decir. La persona pretendiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Pero qué tengo que hacer para ir? ¿Pero que yo voy a hacer esto? Un ejemplo. Una mujer que quiere verse bonita, entonces dice lo siguiente. No, yo me voy a arreglar el pelo, yo me voy a poner preciosa y después voy al salón. O una persona que está enferma, no, yo me voy a sanar y después voy al médico. Yo tengo un dolor de muela, pero cuando se me quite yo voy al dentista. Son cosas que a veces nosotros las hacemos y ni cuenta nos damos. No, yo cuando deje esto, cuando yo sea así, yo busco al Señor, voy a ir a la iglesia, voy a empezar a leer la Biblia, porque yo no puedo ahora. Yo soy muy malo, yo soy un pecador. ¿Cómo yo voy a agarrar la Biblia, la voy a leer? Yo quisiera pedir un librito de eso, El Camino a Cristo, pero yo no me atrevo porque imagínate, yo un bebedor, un borrachón. Ay, mi querido. Ese es el problema más grave que tenemos. Venid a mí, acaba de leer Ana, todos los que estéis trabajados y cargados, ven a mí con tus cargas, ven a mí con tus dolores, con tu tristeza, dice el Señor, y Amén. en mí hallará descanso, dice Jesús. Y dice aquí una parte del libro que quiero remarcar, la virtud procedente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. Y lo que tú decías, los discípulos se arrepintieron porque caminaron con aquel de donde procede el arrepentimiento. Dios lo exaltó, dice Hechos 5:31, como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Es decir, que cuando Jesús asciende a lo alto, Dios le dio dones y el arrepentimiento es un don que se le dio a Cristo para impartirlo a la raza humana. Amén. También en San Juan 12:32 dice, Jesús dijo, pero cuando sea levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. Dice, Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplemos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el ministerio de la redención comenzará a desplegarse ante nuestra mente y bondad de Dios y nos guiará al arrepentimiento. ¿Quién va a poner en nosotros ese arrepentimiento verdadero? Cristo Jesús. Solamente por Él entonces podremos comprender cómo mi pecado causó la muerte del Creador de los cielos y la tierra. Mi pecado hizo que Él viniera y fuera destituido de su trono para venir acá y salvarnos a nosotros. Y ahora yo, ¿cómo no entregarle mi corazón? ¿Cómo no cambiar mi forma de ser? Y ahí el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para que podamos ser transformados día a día. Solamente por el amor de Cristo Jesús nuestros corazones podrán ser cambiados. Solamente por su gracia podremos entender lo inmerecedores que somos de tan amor tan grande, de tan sacrificio inmenso que Él hizo por nosotros. Cuando comprendemos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, ahora ese deseo que yo tenía de mentir, ese deseo que yo tenía de actuar mal, vendrá a mí por medio del Espíritu Santo y entonces diré, pero ¿cómo yo voy a mentir? El sufrimiento que Cristo pagó por mí no merece que yo continúe mintiendo. Ahora el Espíritu Santo estará conmigo constantemente diciéndome lo que puedo y lo que no debo de hacer.
Cuando uno llega a tener una conexión, y tampoco es de que en todo momento tengo que estar diciendo, ok, necesito el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo. Cuando uno llega a tener una comunión, es algo automático. Es como cuando usted se sube en el carro, su pie automáticamente, sin usted pensarlo, automáticamente se va para adelante el pie derecho, que ya sabe que con uno va a frenar y con otro va a acelerar. Uno no tiene que estar pensando, ok, voy a poner el pie, tengo que frenar, voy a acelerar. No, cuando uno maneja el carro es algo automático que ya la mente tiene de que el pie derecho está ahí atento para frenar o acelerar. Y eso hará el Espíritu Santo con nosotros. Él automáticamente nos dirá lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Cristo es la fuente de todo impulso y el arrepentimiento procede del Espíritu de Cristo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y todos pecamos y estamos destituidos, es decir, perdimos la salvación. Ahora quiero hablar muy en serio contigo, que nos escucha. Tú eres católico, eres budista, eres evangélico, eres adventista. ¿Qué está pasando con nosotros, lo que nos llamamos cristianos? Cuando el nombre cristiano surge porque las personas de esta ciudad solo hablaban de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Seas tú católico, ¿qué haces hablando de otra persona que no sea de Cristo? La salvación no está en Santa Teresita, en Santa María, la salvación está en Cristo. Y aún la Virgen María o María ya en la boda de Caná dijo, hagan lo que Él diga. Le dijo a todos los que estaban ahí en la boda de Caná. ¿Por qué está pasando que la religión se ha diluido, la religión cristiana? ¿Por qué no impacta la vida de los hombres? ¿Por qué no impacta los hogares? ¿Por qué no impacta nuestra vida? Porque aún en la iglesia y aún lo que nos llamamos cristianos, hablamos de cualquier cosa menos de Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Y tú y yo lo que necesitamos es salvación. Sí, hay personas que son modelos de fe. Si vas a Hebreos capítulo 11, sí aparece una galería de la fe. Pero todos pusieron su esperanza en la simiente, en la raíz de Isaí. Pusieron toda la esperanza en aquel ser, el único en todo el universo que pueda darnos salvación. Entonces, a veces nosotros nos detenemos a hablar de cosas que no producen salvación. Y yo, si fuese levantado, dice Jesús, a todos atraeré a mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando lo que pasó con Pablo y Silas y con Apolos, que muchos en Corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Yo creo, mi manera de pensar, que muchos hermanos, Ana, fueron atraídos quizás a la oratoria de Pablo, quizás a la manera de tratar a los demás de Apolo, y ahora en vez de hablar de Cristo, en la iglesia se está hablando de Pablo y de Apolo. Y sucede hoy lo mismo en día. Es decir, cuando una persona trasciende, como trascendió Pedro, como trascendió María, la Madre de Jesús, como trascendió José, como trascendieron tantos hombres, se ha surgido la idea humana de elevarlos a tal grado y ponerlos a nivel de Cristo o más allá, y ahora se habla de eso y hablamos de los hombres, del pastor fulano y de... No, mi querido, nosotros tenemos que hablar de Cristo porque es el único que hay salvación, el único modelo perfecto, el único que nos ama con un amor incondicional, el único que no cambia, que no falla, es Cristo Jesús. Y Él es el único que puede producir el perdón y es el único cuyo ser en todo el universo hay salvación. Así que el secreto del mejoramiento, que es el próximo subtítulo, también es Cristo. Amén, así es. Tristemente, al pasar del tiempo, cuando el cristianismo fue creado, era un solo propósito. Cuando se lee la historia de cómo empezó el cristianismo, podemos ver a personas que estaban dispuestas a morir inclusamente para que las personas conocieran quién era Cristo Jesús, cuál había sido el plan de salvación. Pero más sin embargo, todo se fue distorsionando al pasar el tiempo.
Y ya quizás nos encontramos ahora en pleno 2021, donde quizás pueden haber diferentes charlas, diferentes prédicas, pero ninguna de esas habla de Cristo Jesús. Y la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, la persona principal es Cristo. De quien la Biblia quiere relatar es de Cristo Jesús. Por eso entonces cuando hablamos de un mensaje que está escrito en la Biblia, al que debemos de exaltar y darle glorias a Cristo Jesús, porque este mensaje es para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la antigüedad, los fariseos habían perdido de vista cuál era el mensaje que ellos tenían que dar. Por eso Cristo, cuando Cristo llega, Él les aclara y se encuentra con muchos de ellos y les dice que ellos estaban perdiendo de vista el camino correcto, lo que ellos tenían que hacer, porque ellos estaban enfocando mucho en leyes. Ya para ellos todo eran leyes carnales que la Biblia dice que ni ellos mismos podían llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa cuando quitamos la vista en Cristo Jesús? Entra nuestra humanidad, empieza a querer hacer lo que humanamente creemos que es correcto, pero muchas veces eso que creemos que es correcto es lo que nos está desviando en contra del camino de Cristo Jesús. Pablo creía estar en lo correcto, mas sin embargo, él no estaba fijando sus ojos en Cristo. Y cuando Jesús se acerca a él y le deja saber que ese no era el camino correcto, ahora Pablo se da la vuelta y viene y empieza a caminar por el camino de Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que caminemos en el camino correcto. Tú podrías estar preguntando quizás, como dijimos la otra vez, ¿por qué tanto hablar de Cristo? Pero ¿por qué Cristo? ¿Por qué no hablar de Mahoma? ¿Por qué no hablar de Gautama Buda? ¿Por qué no hablar de otro personaje que ha trascendido en la historia? El punto es este. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es ese Hijo unigénito? El mismo Juan en Juan 1:1 dice que en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Ese es el que se dio en Juan 3:16. Ahora bien, ¿en el principio cuándo? En Génesis es el que crea todas las cosas. Entonces, para saber quién es Cristo, primeramente nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y ver que Él es el creador de todas las cosas. De modo, entendiendo que es el creador de todas las cosas, también es nuestro creador. Al entender mi origen, de dónde salí, para qué fui creado, entonces ahora entiendo que fui creado con un propósito y que ese propósito lo marchitó, lo dañó el pecado. Entonces ese Cristo del cual estamos hablando es el que viene a restaurar para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se perdió en Edén? Se perdió la vida eterna. Y vemos, eso lo vemos muy claro, así detallado en la Biblia, y lo voy a explicar rápidamente. Adán y Eva inmediatamente pecan. ¿Cómo se sintieron, Ana? Estaban desnudos. Si estaban desnudos, Adán y Eva tenían una vestimenta especial para presentarse ante Dios. Tuvieron miedo de presentarse ante Dios porque estaban desnudos. Si se presentaban ante Dios como ellos estaban, la presencia de Dios, la gloria de Dios los iba a destruir, porque a ellos se les dio una vestidura especial para que pudieran estar en la presencia de Dios. Apocalipsis 3:5 dice que al vencedor se le dará una ropa blanca, resplandeciente. Y dice que Jesús nos presentará ante el Padre. Y para presentarnos ante el Padre tenemos que tener esa ropa blanca y resplandeciente. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando el ángel desciende para resucitar, para decirle a Jesús, tu Padre te llama y quita la piedra, dice que tenía una ropa blanca y resplandeciente. El ángel que no ha pecado, que no cayó, tiene una ropa blanca y resplandeciente para poder presentarse ante la gloria de Dios. De modo que el pecado, con el pecado perdimos nosotros el propósito por el cual fuimos creados, que es vivir eternamente. Y Juan 3:16 remarca que el que cree en Jesús tendrá vida eterna, es decir, vivir para siempre. Y por eso dice que al vencedor se le dará esa vestidura para que pueda estar en la presencia de Dios, vivir eternamente. Así que vemos que nosotros fuimos creados con un propósito y Dios no se detiene. Si los hombres no se detienen,
¿Ustedes creen que para subir a la luna fue a la primera? A la primera. Que el primer carro fue a la primera bombilla. No. Más de 2000 bombillas para que una encendiera. Entonces, de modo que si el hombre intenta, vemos a muchos gladiadores, deportistas que lo intentan una vez, lo intentan y prosiguen hasta conseguirlo. Entonces, a veces nosotros vemos a Dios, figuramos a Dios como menor que el ser humano. Pero Dios va más allá del ser humano. La capacidad de Dios va más allá del ser humano. El amor de Dios va más allá del ser humano. Y el proyecto más preciado de Dios es el ser humano, el cual fue creado a su imagen. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios con un propósito de vivir eternamente. Se dañó por el pecado y Dios vino a resolver ese problema. Por eso, la única solución es Cristo. No hay solución en otro. Y la misma mujer que lo tuvo en su vientre dijo, hagan lo que Él les diga. Amén. Así que por eso hay un solo camino a Cristo. y ya estamos viendo que Él es el único también, el que tiene el poder maravilloso que nos convence de nuestro pecado, que nos convence a darnos cuenta de que necesitamos ser transformados. Continuando con la página 32, dice una pregunta, ¿cree ser bastante bueno? Acá nos da el ejemplo de Nicodemo, que se encuentra la historia de Nicodemo en San Juan 3, cuando Nicodemo tiene un encuentro con Jesús. Sabemos que el puesto de Nicodemo era un puesto grande, vamos a decirle que para esos tiempos quizás sería un pastor, quizás. Nicodemo podría, para esos tiempos, más era un presidente de, un presidente, de asociación. Yeah. Entonces, un presidente de asociación llegar a un hombre que simplemente se había escuchado, que le predicaba, se escuchaba que se reunía con cualquier clase de personas de bajos recursos, personas con una mala reputación como prostitutas, personas muy enfermas, leprosos, que nadie quería que se acercaran con ellos. Entonces uno al escuchar a un hombre que se reunía con esas personas, pero ahora el puesto que tiene Nicodemo como de un presidente de asociación, juntarse con ese ser, quizás no era muy, muy bueno para que las demás personas lo supieran. Así que Nicodemo se reúne con Cristo Jesús de noche. Y yo me imagino, la Biblia nada más menciona que se reunió con Jesús, pero me imagino que él lo hacía para que la gente no se diera cuenta de que él se iba a reunir con Jesús. Mas, sin embargo, la conversación que tiene con Jesús, en la mente de Nicodemo llegó a haber un cambio totalmente a lo que él pensaba antes. Algo que a mí me impacta mucho del capítulo 3, cuando él tiene ese encuentro, él le dice que lo que es de la carne es, y lo que viene del espíritu es. Lo que había estado viviendo Nicodemo todos esos años era algo carnal, era algo que había sido estudiado de hombre, no había llegado a algo espiritual. Por eso Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo y vas a nacer de espíritu, no de carne, para que entonces ahora tú puedas comprender las cosas espirituales. Para nosotros comprender el plan de salvación, para nosotros poder entender lo que Cristo hizo por nosotros, para nosotros comprender el mensaje que tiene Dios en la palabra, necesitamos ser llenos de ese espíritu y ser personas espirituales. Mientras continuemos siendo hombres y personas carnales, jamás vamos a llegar a entender el amor de Cristo, jamás vamos a llegar a entender su plan de salvación y jamás vamos a entender el propósito que Él tiene en nuestras vidas. En el momento que decidimos ser personas espirituales y aceptar ese llamado que Cristo le hizo a Nicodemo de dejar de ser carnal y ser espiritual, entonces podremos ir siendo transformados y podremos entender su mensaje de Cristo y podremos llegar a conocerlo verdaderamente. Nosotros podemos haber nacido en el Evangelio, podemos tener muchos años en el Evangelio, pero mientras no seamos personas espirituales, jamás podremos conocer a ese ser espiritual que decidió a venir a dar la vida por cada uno de nosotros. A veces cuando se habla del término espiritual, se cree que es algo
simplemente abstracto, una fuerza simplemente algo que te impulsa y te motiva. Pero más que eso, es un poder que te convence. El Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Se escucha la expresión y la utilizamos muchas veces, mal utilizada, que la fe es ciega. Eso es una mentira absoluta y rotunda. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que la fe presenta argumentos para que tú creas. De modo que en la palabra de Dios se encuentran los argumentos para que tú creas en Dios. De modo que el poder que te convence, el Espíritu Santo que te convence de pecado, de justicia y de juicio, viene y habla a tu conciencia y te convence presentándote los argumentos. No, tú no estás correcto. Esa mujer que tú tienes no es tuya. Vemos un ejemplo en la Biblia. El apóstol Pablo se encuentra preso y lo llevan frente al rey Agripa, rey de los judíos. Y el rey Agripa dice, por poco y me persuades a ser cristiano. ¿Qué hizo Pablo? Llorar, clamar, gritar, hacer un aparataje. No, el apóstol Pablo le presentó los argumentos de las razones por creer en Jesús como único Salvador. ¿Qué hizo el apóstol Pedro en Pentecostés? Cuando le presentó los argumentos de quién era Jesús. Y entonces ellos dicen, ¿y ahora qué debemos hacer? De modo que ese poder que convence es algo que te presenta los argumentos. Y por eso hemos tocado estas cosas de lo que es el pecado, de quién es Jesús, de qué se perdió con Adán y Eva, de qué ganó Jesús para nosotros, presentando los argumentos. Porque en la Biblia están todos los argumentos presentados de dónde venimos, quiénes somos, qué pasó con nosotros, qué tuvo que hacer Dios, cuál es el propósito de Dios al rescatarnos, al restaurarnos. Aún, Ana, hablábamos del vestido. ¿Por qué hay personas que se van a quemar? No es que Dios la va a quemar, porque si usted no aceptó el vestido, Adán y Eva, ¿cómo estaban? ¿Qué pasó con ellos? Se escondieron. Sin ese vestido, ¿podían estar en la presencia de Dios? Serían consumidos. De modo que si usted y yo no aceptamos el vestido de la justicia de Cristo, esa vestidura blanca, no podemos estar en la presencia de Dios. Y es como que esta casa se estuviera quemando y hay un traje especial y yo no me lo ponga. Me quemé yo porque la casa estaba... No, porque no decidí. Así que no sé si tendremos el tiempo para hoy desglosar todo este capítulo, que todavía queda mucha tela por donde cortar, Ana. Y yo creo que vamos a quedarnos ya en la página 33, porque realmente el libro casi tiene todos los capítulos cortos, excepto el capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo muy grande y en el cual tiene bastante información. Entonces quizá vamos a quedarnos ya en la página 33. La 33, entonces la 32 dice que vamos a terminar con este subtítulo aquí que dice una pregunta, ¿crees ser bastante bueno? Volvemos a lo que contó Jesús del fariseo y el publicano. El fariseo va y se presenta ante Dios como lo que él era. Es lo que sucede hoy en día. Nosotros a veces hacemos cosas pretendiendo que por lo que hacemos es que nosotros somos buenos. Otra cosa que decimos, ¿para qué yo voy a leer la Biblia? Yo no le hago mal a nadie. Yo me bebo un traguito social. Nos creemos bastante buenos, entonces no necesitamos la gracia. Pero es lo que hablamos al principio, Ana, que nosotros es que aún las cosas buenas que hacemos, el propósito siempre está manchado por el egoísmo, está manchado por el orgullo, está manchado por la codicia. Esas tres cosas es las que vamos a ver ya en la próxima entrega, porque por razones de tiempo vamos a parar. Pero dice aquí esta parte que no quiero dejar de leer, que en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Es fácil compararme contigo. Es fácil compararme con Luis. Es fácil compararme con el borrachón. Es fácil compararme con el drogadicto. Es fácil compararme con la prostituta y decir, yo nunca me he prostituido, yo nunca he usado droga, yo nunca he hecho esto o aquello. Y entonces creerme bueno, como lo hacía el fariseo. Yo no soy como ese publicano, yo diezmo, yo ofrendo. Ahora, comparémonos con Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a mirar a Cristo. Y por eso es el asunto que hablábamos al principio.
miradme a mí, y yo si fuese levantado, si nosotros predicáramos a Cristo y habláramos de Cristo, no es que nos vean a nosotros, aunque estamos en las manos de Cristo, Cristo sigue trabajando con nosotros. Amén. Si los seres humanos si hubiesen visto a David, que era un cristiano profeso, pero David puso su vista en Cristo y también escribe esto para que nadie ponga la vista en David, sino para que le ponga la vista en Cristo y busque solución en Cristo. Amén. Cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios, entonces nos damos cuenta que nosotros no podemos estar ante la presencia de un ser santo. Por eso nadie que no haya habido un arrepentimiento verdadero puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque automáticamente al haber pecado, el pecado nos consumirá ante la presencia de un Dios santo, un Dios perfecto que no tiene pecado, en Él no hay pecado, por lo cual el pecado no puede estar cerca de Él porque en Él no lo hay. Acá nos habla del profeta Daniel, cuando él recibió a un mensajero celestial, dice que él se sintió abrumado al sentir su propia debilidad e imperfección, describiendo el efecto de la maravillosa escena. Y Daniel lo escribió en Daniel 10:8, dice, las fuerzas me abandonaron, palecido mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Daniel reconoció su imperfección, su pecado, que él no era digno de estar ante la presencia de un Dios santo y automáticamente él se debilitó, su rostro se puso pálido y estaba a punto de desmayarse. Mas, sin embargo, cuando nosotros reconocemos nuestro estado, cómo nos encontramos, entonces el mensajero, cuando vio el corazón y los pensamientos de Daniel, entonces ahora él viene y le recobra las fuerzas. Y eso es lo que hace Cristo Jesús en nosotros. Cuando nosotros realmente comprendemos nuestro estado malo, nuestro estado pecaminosos y creemos que no podemos estar ante la presencia de un Dios santo, cuando Dios conoce ese corazón contrito y que se encuentra totalmente humillado, ahora Él nos da la fuerza y ese perdón. Y ahora por medio de ese perdón podemos entonces estar en comunión y en presencia de Cristo Jesús todo el tiempo. Mientras nos sintamos que estamos bien, jamás vamos a poder estar cerca de Él, porque no podemos estar cerca de alguien de cual creemos que no necesitamos. Si yo digo que no necesito tomar agua, el agua no va a venir en ningún momento, mientras yo siga diciendo no la necesito, no la necesito, no la necesito. Pero en el momento que yo digo yo tengo sed porque si no tomo agua me voy a morir y agarro el agua y me la tomo, entonces en ese momento yo soy saciada. Y eso mismo es un gran ejemplo con nosotros, con nuestra vida espiritual. Mientras no reconozcamos o sigamos decidiendo que no necesitamos, alejándonos más y alejándonos más, jamás podremos estar cerca de la presencia de Cristo Jesús. Bueno, concluimos, Ana, aquí entonces con una parte interesante, y yo diría que es la del apóstol Pablo, que se creía bastante bueno hasta que descubre que la ley es espiritual. Y es el caso que queremos que quede marcado en tu corazón, que quede grabado. Cuando decimos que la ley es espiritual, a veces creemos, como dice, que es algo que está por allá. No, la ley es espiritual porque la ley te convence de cosas muy íntimas. Es decir, el Espíritu Santo te convence de cosas muy íntimas. Es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos, nadie, no tenían tacha. Nicodemo no tenía tacha. Era un príncipe de Israel. Era lo que pasaba con todos los fariseos. Y en una Jesús les dice, mira, el que odia a su hermano es como un criminal. Pero ellos no habían matado a nadie. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice que la ley es espiritual, es que va más allá de lo que nosotros hacemos exteriormente. Es que podemos estar aún guardando la ley y los propósitos pueden ser egoísmo, amor propio, la codicia, cuántas cosas, el orgullo, de modo
que solo Cristo puede cambiar no solamente nuestra conducta, sino también nuestros pensamientos. Amén. Por eso el arrepentimiento no es una mejora de nuestra vida pasada, sino un cambio total de nuestra conducta interna y externa. La conducta externa es fácil cambiarla. Es como que esta casa estuviera toda podrida por dentro, pues le damos una mano de pintura y ¿cómo queda? Nuevecita. Y nadie se da cuenta cómo está por dentro. Así somos muchas veces nosotros. Somos pura pantalla, pero por dentro nuestro corazón, nuestras intenciones están corrompidas. Y es por eso que el Espíritu Santo quiere ir más allá, más allá. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos hace ratito. Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todos los propósitos de Dios son puros, son santos. Y así quiere hacernos Dios nueva vez como fuimos creados al principio. Entonces la próxima semana estaremos en la página 33, Ana. Iniciaremos estudiando el subtítulo El orgullo, el egoísmo y la codicia. Y así pasaremos por las páginas restantes de este maravilloso capítulo, un poder maravilloso que convence. Querido amigo, querido hermano, si quieres conocer ese poder, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese poder no es más que la persona del Espíritu Santo, que puede producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese poder es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio y nos muestra a Cristo. Ese poder es el que nos guía a toda verdad, nos capacita, nos habilita, nos transforma de gloria en gloria para un día no muy lejano recibir ese precioso vestido blanco glorioso, poder estar ante la augusta presencia de Dios y vivir por la eternidad. Qué gozo será vivir por siempre. Amén, yo anhelo ese día. Amén. Así que vamos a concluir y vamos a despedirnos con una breve oración. Padre Celestial, te alabamos por tu palabra y te agradecemos por Cristo Jesús, nuestro Salvador, que dio su vida en el Calvario para así ganar, conquistar para nosotros, Señor, dones como el de hoy, el arrepentimiento, que es producido por el Consolador, el representante de Cristo que Él envió para que esté con nosotros y en nosotros. Así que hoy te pedimos, Espíritu Santo, vacíanos del yo y llénanos de tu presencia, llénanos de Cristo. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que obre en cada corazón que esté escuchando este programa. Hoy te pedimos por aquellos que no creen, aquellos que dudan, que tú puedas seguir, Señor, luchando con ellos. Sigue trabajando en nosotros, Señor, y que el estudio de este libro pueda ayudarnos a conocer aquel que es el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima entrega de su programa Mensajes de Vida.